Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí me tienes volviendo al siglo XX. Congestionado. Además congestionado. Pero a pesar de todo vamos a conseguir sacar este programa. Es que el siglo XX además hubo momentos mucho peores que una congestión nasal. Por supuesto, sin duda. Ahora han visto que sobre la mesa tenemos un nuevo libro. Así es. Bueno, todavía no está, o sea, está en preventa. Eso es. Pero como les he estado molestando ya mucho, igual les voy a molestar todavía más, no voy a hacer ningún comentario. Vale, Solo digo que está en preventa para aquel que le solo interese. En Amazon lo puede adquirir y saldrá el 28 de noviembre. Ya está. Hasta aquí acaba la promoción. No me gustan las promociones, Alberto. Me dan pereza. Bueno, pero Y un digamos, poco de vergüenza. No deja de ser un poco presuntuoso promocionar tu propio libro. a ver, que es un producto de mercado, ¿eh? Ya, pero que no sale nada bien. Lo sé. No, Pero bueno, no es lo mío. Tú tienes más arte. hombre, Villanueva que sí. Pero bueno, vamos a ir con nuestro siglo XX, ¿te parece? Sí, vamos con temas serios. Entonces, lo que hemos estado hablando fuera de cámara con Jano, en los programas que hemos venido grabando hasta ahora en torno a la figura de Hitler y los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, lo veíamos hace 15 días cuando hablábamos de esa política de apaciguamiento, sobre todo desarrollada en especial por Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra. La pregunta es, ¿hasta qué punto estos ingleses estaban, digamos, comportándose de una forma errónea, visto que Hitler era un tipo ambicioso que claramente quería apoderarse del mundo? Pero es que hemos de entender el contexto histórico en el que esa política de apaciguamiento se estableció. Y claro, como habrán visto, este programa lo hemos titulado ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? Y estoy seguro, claro, si yo le pregunto a Jano, ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? No tienes ninguna duda. El 9 de septiembre, ¿no? Del 39, Hombre, sí, claro, del 39. cuando Hitler invade Polonia. Y ahí se enfadan ya los franceses y los británicos. Pero lo curioso está, y esto es lo que tenemos que tratar de entender, queremos ver en el programa de hoy, es el hecho de que durante la década previa a esa invasión de Polonia, no solo Alemania, sino hay otros muchos países que se van a dedicar a lanzarse a operaciones bélicas que generan una inestabilidad en la cual, en esta gran geopolítica de esos años 30, es muy difícil tomar la decisión de en qué momento estamos ante el golpe que hay que parar. Y al final optaron por Polonia, podrían haber optado por golpes previos o podrían haber optado por golpes posteriores. Entonces, hay que entender esa geopolítica de esos años 30. Una geopolítica marcada en esencia por dos eventos importantes. El primer evento es que al terminar la Primera Guerra Mundial, por iniciativa del presidente de Estados Unidos de la época, Woodrow Wilson, se puso en marcha un organismo internacional, la Sociedad de Naciones, mediante el cual Wilson consideraba que era posible resolver los conflictos internacionales mediante la negociación. Wilson estableció aquella famosa lista de los puntos de Wilson que trataba de poner las reglas a seguir para esa negociación internacional y conseguir a través de ello evitar la guerra. Y Wilson, a pesar de todo, en su lista de puntos colocó un elemento insano que a lo mejor en su mente de presidente de Estados Unidos tenía clarísimo, ¿vale? Que era el reconocimiento de las identidades nacionales. Imagínense en qué berenjenal se metió Wilson. Ojo, y esto, de nuevo, estoy seguro que Jano estará de acuerdo conmigo, nos puede parecer contradictorio en principio que un tipo como Wilson fuera tan ferviente defensor de las identidades nacionales, a la par de que era un hombre de su tiempo y muy racista. O sea, él sí consideraba que era necesario establecer las desigualdades entre blancos y negros en Estados Unidos. No es algo que nos tenga que chocar. De hecho, lo comentamos ya en el anterior programa, un poco cuando se habla tanto de ese racismo, las leyes de Nuremberg, que en realidad no era tan extraño en esa época. La eugenesia también estaba muy presente. Eso es, porque al final lo que Wilson está haciendo con esa obsesión por estas identidades nacionales es lo mismo que tiene con sus identidades raciales. O sea, es un hombre que considera que la humanidad hay que compartimentarla en grupos claramente definidos y aparentemente homogéneos, de modo que no tiene nada de sorprendente que un presidente que pueda ser racista al mismo tiempo sea alguien que defienda los nacionalismos más exacerbados. Lo llamativo de la Sociedad de Naciones es que, uno, cuando Wilson lleva esa propuesta al Senado de Estados Unidos, que tiene que aprobar el ingreso de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, no lo consigue, de modo que la persona que lanzó la idea no va a lograr que su país esté dentro, así que ya la Sociedad de Naciones pues
parte coja. Y la segunda es que en realidad su capacidad de negociación fue muy limitada porque durante los años 20 que no hay realmente conflictos, o los conflictos que hay los consiguen resolver porque son conflictos menores, cuando, y aquí está el segundo elemento clave para entender los eventos bélicos de los años 30, cuando se produce la gran crisis económica de 1929 con el crack de la bolsa de Nueva York y lo que eso supuso, recordemos, un Hitler que durante los periodos de hiperinflación en Alemania, los años 22-23, 1922-23, había logrado cierto prestigio político, se había vuelto un ser marginal cuando la economía se estabiliza en la segunda década de los 20, con esa crisis de 1929 es cuando Hitler vuelve a emerger hasta llegar al poder. Pues bueno, esa crisis económica desbarata la capacidad real que tiene la Sociedad de Naciones para arbitrar algo, y lo que provoca es que los conflictos bélicos van a ir aumentando progresivamente en los siguientes años sin que ese árbitro internacional que era la Sociedad de Naciones tenga alguna posibilidad de evitarlo. Bien, ¿dónde comenzaríamos? Pues vamos a comenzar y van a ver ustedes que todos aquellos que vamos a encontrarnos enfrentándose durante la Segunda Guerra Mundial ya presentaron su condición de ente belicoso desde el comienzo de los años 30. Tenemos en 1931, en septiembre de 1931, Japón, que había sido parte de los aliados de la Primera Guerra Mundial contra las potencias imperiales, contra ese eje formado por Alemania, Austria y el Imperio Otomano. Es decir, Japón estaba en el bando de los vencedores. Japón se ha remilitarizado de manera notable entre los años 20 y en 1931 comienza su gran campaña de expansión. En los años 20 ya se había apoderado de la península de Corea, pero en 1931, en septiembre del 31, ocupa Manchuria, esta región del nororiente de China, fronteriza con la entonces Unión Soviética, donde va a establecer el famoso régimen de Manchukuo. Los amantes del cine seguro que han visto la película del Último Emperador, con Puyi, ese último emperador chino que va a quedar encerrado en la ciudad prohibida cuando se establezca el régimen republicano de Chiang Kai-shek y consigue huir hasta Manchuria, donde los japoneses le convierten en emperador de Manchuria, el emperador de Manchukuo, aunque eso antes sea un emperador títere dominado por los japoneses. Pues bueno, una China que con esa revuelta republicana de Chiang Kai-shek, a la par que comienza a haber los primeros movimientos comunistas que derivarán en la gran revolución de Mao Zedong, en esa inestabilidad que vive China, los japoneses aprovechan para ocupar ese territorio del nororiente de China, Manchuria, ya digo, lindando con la Unión Soviética, y lo que nos vamos a encontrar es con un roce interesante entre japoneses y soviéticos, porque los soviéticos también se habían planteado hasta qué punto ellos podían o no entrar en ese territorio de China aprovechando esa debilidad de ese mundo chino. A la larga, esto que tenemos aquí, y esto es muy interesante porque hemos de meternos en la mentalidad ya no solo de rusos y japoneses, sino de las potencias occidentales, Gran Bretaña y Francia, cada cual con sus grandes imperios, y hasta qué punto la desestabilización de China podía ser un problema para estas potencias europeas. Y dirán ustedes, y a mí qué me importa como francés o inglés lo que estén haciendo los soviéticos y los japoneses en el nororiente de China. Vamos a hasta dónde va a ir Japón en esa agresión a China. Porque claro, si sigue metiéndose en China y ya no solamente está en el norte, sino en el sur, de repente se deja caer en esa parte sur de China y ahí ya están los imperios británico y francés. Ahí está la Indochina francesa, ¿vale? Ahí está la India británica. Entonces, claro, esa desestabilización de China genera inquietud en los gobiernos francés y británico y es lo que va a hacer que, en paralelo, hay un señor que va a ir políticamente progresando en su país, que es Hitler, pero dado que la principal preocupación que van a tener los líderes británicos y franceses en los años 30 es, más allá de su política interna, mantener su imperio se podía ver más desestabilizado por estos conflictos aparentemente lejanos en China que un señor que en Alemania estuviera llevando a cabo una política extravagante y un tanto atrevida. Bien, entonces, a partir de ahí es cuando se van a ir encadenando las sucesivas acciones bélicas de Hitler, pero siempre junto a otras acciones bélicas en el resto del mundo, que es lo que hace que el foco
que ponen sobre ese mundo bélico franceses y británicos no está tan claro. O sea, hoy somos conscientes de que el gran enemigo fue Hitler y esa Alemania nazi que terminó por provocar la Segunda Guerra Mundial. Para los estrategas de la geopolítica de comienzos de los 30 no tenían muy claro dónde tener que situar ese foco. Entonces, hemos hablado del caso de Manchukuo, pero hemos de pensar que en octubre de 1935 Mussolini, el líder fascista de Italia, aquí ya hemos comentado con Jaro que tenemos que dedicarle también un programa a Mussolini. Más se podía venir Fernando Paz, que sabe un montón de fascistas. Y que nos cuente sobre Mussolini. Porque claro, tenemos la imagen de Mussolini que militarmente no fue muy eficiente. No. Pero ojo, es que el Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial sí lo fue. Entonces hay dos operaciones bélicas, la de Etiopía y la de Alemania, que fueron exitosas. Luego ya entrada la Segunda Guerra Mundial, las operaciones de Francia, Grecia, Norte de África. Pero claro, con los antecedentes previos a la Segunda Guerra Mundial parecía que el tipo sabía hacerlo, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos la cuestión con Mussolini. Entonces, ¿qué va a suceder en octubre del 35? Pues que Mussolini, desde su colonia en Eritrea, que hoy vuelve a ser un país independiente, se lanza a la conquista del único país africano que no había sido ni conquistado ni estaba bajo un protectorado, que era Etiopía. La Etiopía de Ali Selassie, entre otras cosas por ser un país cristiano. Entonces, claro, una de las excusas que habían utilizado las potencias coloniales europeas sobre África era la necesidad de proteger ese mundo lejos del mundo cristiano, pero en el caso de Etiopía pues se le podía permitir. Pero Mussolini, en su ambición por seguir construyendo un imperio fascista, se lanza a la conquista de Etiopía, y es algo que va a tener ya rematado para la primavera del 36. Hay cierta resistencia inicial, pero claro, la capacidad militar de Etiopía era muy limitada, sobre todo porque en principio no tenía rivales. No, los otros países africanos que le rodeaban eran países no estructurados, de modo que no iban a abrir una campaña militar contra Etiopía, y cuando África va a ser ocupada por las potencias europeas, los europeos estaban respetando la independencia de Etiopía, esa independencia que Mussolini le da exactamente igual, y entonces se lanza a esa conquista de Etiopía. Bueno, aquí es cuando nos damos cuenta de ¿y qué hace la Sociedad de Naciones? Porque, claro, la Sociedad de Naciones en ese año 35 ya ha visto una resolución de una de sus actitudes. Lo hemos visto hace ya unos cuantos programas, cuando Hitler se reincorpora a la región del Sarre, una región que había quedado bajo el dominio de la Sociedad de Naciones, pero que tiene que celebrar un referéndum en enero del 35. Lo ganan aquellos que son favorables a reincorporarse a la República de Alemania, de modo que la Sociedad de Naciones ha gestionado, pero cuando viene ese siguiente problema, que es el de Etiopía, no hace nada. O sea, Mussolini se come Etiopía y la Sociedad de Naciones queda en silencio. Y claro, nos podemos preguntar aquí, ¿y qué hacen las otras potencias base a la Sociedad de Naciones? Pues el problema que tenemos es que las otras potencias, Francia o Gran Bretaña, buscan los equilibrios. ¿Hasta qué punto es un problema respecto a mis propios intereses en África que Mussolini se incorpore o se incorpore a Etiopía? Pues de momento no es un problema realmente grave. De modo que podemos hacer la vista gorda y que esto continúe. Estamos viendo estas políticas de el agresor que va avanzando y, sin embargo, los que pueden estar en contra del agresor no van a hacer nada para evitarlo. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Claro, esa inactividad mostrada por la Sociedad de Naciones ante la agresión que Italia produce sobre Etiopía nos permite entender porque cuando en marzo de 1936, cuando están concluyendo la campaña italiana en Etiopía, Hitler decide remilitarizar Renania, que es otro de los movimientos que hace, y nadie se mueve. No se mueve la Sociedad de Naciones, que ha sido incapaz. O sea, no van a discutirle a el líder de Alemania que quiera remilitarizar una parte de su propio país cuando no han discutido que un señor como Mussolini directamente se comiera un país entero. Entonces, entendamos una vez más en qué contexto nos encontramos y por qué estos movimientos bélicos lo que están provocando es que, en gran medida, que no haya reacción por parte de Francia y Gran Bretaña es porque de nuevo están midiendo
en sus intereses propios, sobre todo de sus imperios, hasta qué punto esto les afecta, no les afecta, cómo pueden jugar. Tras la conquista de Etiopía y la remilitarización de Renania, va a comenzar un conflicto que en el caso de España lo conocemos perfectamente, que es la Guerra Civil Española. Entonces, el 17 y 18 de julio de 1936 comienza esa guerra civil, inicialmente un golpe de Estado que deriva en un conflicto armado entre una España dividida. Es posible que a lo mejor en el futuro podamos hacer un pedazo de historias o varios dedicados a la guerra civil. Indudablemente esa guerra civil en gran medida es el resultado de un conflicto interno entre españoles, pero las potencias europeas van a presentar sus credenciales en esa guerra civil. Y aquí es muy interesante entender quiénes presentan sus credenciales. Prácticamente desde el comienzo de la guerra civil, y sabemos que es una de las ventajas que Franco va a poder aportar frente a los otros militares sublevados para conseguir convertirse en el jefe de la sublevación para octubre del 36, que es el apoyo que recibe desde Alemania e Italia. Porque Alemania e Italia sí que quieren involucrarse en la guerra española, no solamente por similitudes ideológicas, sino porque hay que seguir probando esos ejércitos. Claro, no es lo mismo remilitarizar Renania y no enfrentarte a nadie, no es lo mismo combatir contra las tropas del Imperio de Etiopía que empezar a utilizar armamento más moderno en un conflicto con tropas más actualizadas, que es lo que va a ocurrir en la Guerra de España. Y poco después de involucrarse Alemania y Francia, Alemania e Italia, quien se va a involucrar es la Unión Soviética apoyando al bando republicano. Aquí, de nuevo, hay un interés ideológico de apoyar a aquellos que pueden convertirse en una avanzadilla del régimen soviético en la Europa occidental y, por supuesto, otra forma de también ir testeando el ejército, las novedades del ejército soviético. ¿Qué van a hacer las potencias como Gran Bretaña o Francia? Pues se van a abstener, no van a entrar en la guerra, porque aquí están ante un momento interesantísimo que es que no saben a quién van a tener que apoyar. ¿Apoyamos al bando que está siendo a su vez sustentado por los fascistas? ¿Apoyamos al bando que a su vez está siendo sustentado por el régimen soviético? Es que ninguno de los dos de partida son los aliados convenientes. Y hay que meterse en la cabeza de los dirigentes franceses y ingleses de ese momento, donde no tienen claro hasta qué punto, y ojo, razón tenían. Quizás hoy los fascistas sean mis enemigos, pero es que a lo mejor en el futuro los comunistas son mis enemigos, que es lo que va a ocurrir al terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, puestos en esa encrucijada de a quién voy a apoyar de los dos bandos, a lo mejor no puedo apoyar a ninguno de los dos porque gane quien gane, en el futuro se puede convertir en mis enemigos, que es exactamente lo que les va a ocurrir. Pues bien, seguimos avanzando en la cronología. Julio del 37 estalla la guerra entre China y Japón. Aquella guerra que ya se estaba anunciando desde que Japón había invadido Manchuria, que Japón había aprovechado esa inestabilidad en la que se estaba moviendo el gigantesco imperio chino, pues quieren ir más lejos, quieren ocupar la mayor parte de China. Claro, cuando comienza esta guerra entre China y Japón, una guerra que aquí sí los japoneses se van a meter de lleno hasta la cocina en el mundo chino, como decíamos al comienzo, cuando ocupan Manchuria, las fronteras de los imperios francés y británico están relativamente lejos de Manchuria, pero a medida que Japón va a ir avanzando por China, esas fronteras del imperio se van acercando. Entonces, claro, en ese momento, en ese julio del 37 o en los meses siguientes, a medida que los japoneses demuestran su eficacia tanto para ser terriblemente brutales con los chinos, a los que van a masacrar de forma horrible, como sus avances militares, ¿qué tienen que hacer franceses y británicos? ¿Cuál es el principal problema? Parar los pies a este canciller alemán ya convertido en el Führer que anda anunciando una serie de cosas ambiciosas, o preocuparme de lo que está sucediendo en el Extremo Oriente. Bueno, la historia nos contará que al final tuvieron las dos preocupaciones, que tuvieron que enfrentarse al canciller alemán, al Führer alemán, que se puso a conquistar Europa, pero también tuvieron que irse a enfrentar a Extremo Oriente con Japón, que también se puso a atacar los imperios británico y francés en ese mundo extremo oriental. Entonces, claro, estamos ante el gran juego geopolítico que, de nuevo, cuando nos explica la Segunda Guerra Mundial, parece que es un montón de dirigentes tontos, los franceses y los británicos, que están permitiendo que Hitler crezca y crezca y crezca sin hacer nada. Pero es que es posible que cuando llegaban las noticias por la mañana a la mesa del presidente de la República de Francia, el primer ministro británico,
su primera preocupación a lo mejor no era qué estaba ocurriendo, por ejemplo, en la frontera entre Alemania y Austria, sino que estaba ocurriendo en la frontera entre Chile y la India. Entonces, con esta guerra chino-japonesa, de nuevo, los desequilibrios respecto a los grandes imperios coloniales se ponen en evidencia, y aquí es donde hemos de entender que movimientos como el que va a provocar Hitler cuando en marzo del 38 se anexiona a Austria, queda mejor explicado. Porque claro, de acuerdo, Hitler está saltándose las normas del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que prohibía explícitamente la unión de Alemania y Austria. Pero es que sigue siendo un problema menor respecto a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y a lo mejor no es mi obsesión principal hoy. Bien, una vez más, no tuvieron, eran cortos de miras. Chamberlain era corto de miras. Posiblemente. En ese sentido, Churchill, a quien dedicaremos un programa, como ya hemos anunciado varias veces, lo tuvo más claro y se dio cuenta que Hitler era un tipo realmente peligroso a que parar los pies. Pero Churchill también tuvo claro que en cualquier caso, una vez derrotado Hitler y todos sus adláteres, el problema va a ser Stalin y la Unión Soviética. O sea que al final esto era vender tu alma al diablo A o al diablo B. Pero había que vender el alma a alguno de los dos diablos para acabar con el otro diablo. Entonces, la anexión de Austria, encajada dentro de esta movida, a finales de ese año 38, noviembre del 38, lo que vamos a tener es, después de los acuerdos de Múnich, que ya vimos en el programa previo dedicado a esta Segunda Guerra Mundial, la anexión de los Sudetes. Claro, la anexión de los Sudetes, como contamos en ese momento, no es que solamente Alemania se quedara con una buena porción de Checoslovaquia, es que Polonia aprovechó para comerse otro pedazo, es que Hungría aprovechó para comerse otro pedazo. Es decir, como vimos en el programa previo, había demasiada gente interesada en ese contexto bélico constante de los años 30, sacarle partido. O sea, hay gentes muy malas y hay gentes menos malas, pero estaba difícil encontrar, digamos, a gentes buenas. Quizás los checos que terminaron por desaparecer. Bien, seguimos avanzando en la cronología. ¿Qué va a suceder cuando comienza el año 39? Que es el año en el que en principio se pone en marcha la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el conflicto ya casi constante entre China y Japón que va a durar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 45. Bien. Hitler da un paso más allá porque en marzo del 39 se come la parte de Chequia que no se había comido aún. ¿Eso podría haber desencadenado la guerra? Podría haberla desencadenado. Pero es que en marzo del 39 está a punto de terminar la guerra civil en España. Entonces, claro, franceses y británicos dicen, oye, va a ganar el que se ha convertido en aliado del régimen de Hitler. No nos hemos involucrado en la guerra de España. No hemos querido defender la República frente al régimen fascista de Franco. No nos hemos jugado por España, nos la vamos a jugar por Checoslovaquia. Ahí es donde está la duda. ¿Hasta qué punto a lo mejor habría sido más interesante defender un régimen democrático en España, que quizás no era posible de defender? Entonces, entendamos en las dudas a las que se mueven estos dirigentes de las potencias europeas. Porque, de nuevo, no solo es lo que está ocurriendo con Hitler. Es muy llamativo, porque sabemos que en la guerra de España, el que había sido el último primer ministro, José Negrín es alguien que trata de mantener el combate en España lo más posible. Él no quiere firmar el fin de la guerra en marzo o abril del 39 porque él está convencido de que va a estallar la conflagración mundial y que en esa conflagración mundial tendrá ocasión de ponerse en el mando aliado. O sea, todo el mundo sabía que antes o después aquello iba a ir a peor, ¿vale? No sabían en qué momento ocurría. La guerra de España acaba el 1 de abril del 39. Ya ha ocupado Hitler Bohemia y Moravia, la parte que le quedaba para ocupar de Chequia. Mussolini, que no sabía que Hitler iba a hacer ese movimiento de incorporación de Bohemia y Moravia, también quiere seguir siendo el campeón del lugar. Y Mussolini, concluida la guerra de España, y por tanto ya con sus efectivos en España, no teniendo que enviar más refuerzos, conquista Albania. Entonces, de nuevo, uno se pregunta, ¿y qué hacen las sociedades de naciones? ¿Qué hacen Inglaterra y Francia? Porque esto ya no es que mediante estratagemas oscuras Alemania se anexe a Austria, o que reclame y en Múnich Alemania consiga que las potencias internacionales le permitan incorporar los Sudetes. Es que Mussolini, por segunda vez, se salta la legalidad internacional y se come todo un país. Y además se lo comió en 5 días, entre el 9 y el 12 de abril, en 4 días, se comió Albania. Con lo cual, con lo que estábamos hablando antes con Jaro, a pesar de la imagen que tenemos del Mussolini ineficiente para el mundo militar,
El caso de Etiopía y de Albania fueron un éxito en ambos casos. Además, si el de Etiopía le costó poco, a Albania le costó menos. De modo que cuando comienza la guerra mundial, todo pareciera que Hitler va a contar. O sea, ¿por qué Hitler cuenta con Mussolini? ¿Por qué Hitler considera que Mussolini es alguien que puede resolverle problemas? Pues porque previamente, de apariencia, lo ha hecho. Se ha comido 2 países sin mayor dificultad. Otra cosa es que después ya vaya equivocándose, pero hasta ahí Bueno, y la cosa iba. políticamente admiraba mucho, Adolf Hitler admiraba muchísimo a Mussolini. En efecto, sabemos que de partida Hitler había admirado a Mussolini por todo lo que había llevado a cabo. Hitler, cuando el famoso intento de golpe de Estado de Múnich del año 23, había querido imitar la marcha sobre Roma de Mussolini. Pero, bueno, no funcionó y con el paso del tiempo Hitler descubrió que Mussolini no era tan eficiente como en apariencia lo había mostrado con las conquistas de Etiopía y de Albania. Ojo, que hay que reconocer que cuando Mussolini cae, cuando se descompone el régimen fascista en Italia y Mussolini cae prisionero, Hitler se movilizó para liberar a su antiguo colega. O sea, por más que tuvieran sus roces, sus rifirrafes y al final Hitler considera, pues este es bastante más bruto de lo que yo pensaba, debió ser de las pocas cosas en las que Hitler se mostró relativamente fiel con su amigo Mussolini, que quiso salvarle el cuello. Bueno, tras la conquista de Albania, volvemos a encontrarnos con las potencias europeas que no hacen nada. Entonces, claro, ha caído Etiopía, se han comido una parte de China, ha caído Austria, ha caído Checoslovaquia, han puesto fin a la guerra de España, no han hecho nada por Albania. ¿Hasta dónde pueden llegar? Bien, y estamos en estas cuando en mayo del año 39 estalla otro conflicto, de nuevo en el Extremo Oriente, el conflicto de Kol, en la frontera entre esa Manchuria ocupada por los japoneses, que comparte esa frontera con Mongolia y la Unión Soviética. Mongolia, un estado títere de la Unión Soviética. Entonces, en Kol se van a enfrentar las tropas soviéticas y las tropas japonesas. Esto va a tener una repercusión importante, bien, porque curiosamente ese Japón que está siendo victorioso en China va a ser derrotado por los soviéticos en Kol. Es cierto que hay unos cuantos miles de soldados involucrados en la pelea, O sea, hay creo que son 50.000 por parte de los soviéticos, más los mongoles, como 30.000 por parte de Japón, más su aliado de Manchukuo. Pero en cualquier caso, aunque sea un lugar distante, donde no pusieron toda la carne en el asador, los japoneses se van a quedar con la sensación de que a lo mejor no es bueno tener abierto otro frente con la Unión Soviética. Van a tardar unos cuantos meses, por no decir años, en terminar de firmar un acuerdo de no agresión entre la Unión Soviética y Japón. Curiosamente lo van a firmar poco antes de que Hitler lance la Operación Barbarroja en el verano de 1941. Pero es que además, cuando queda claro que los soviéticos se han impuesto sobre los ejércitos japoneses, en el verano de 1939, al terminar ese verano, previamente la Unión Soviética ha firmado el famoso acuerdo de Molotov-Ribbentrop, que vamos a hablar a continuación, con la Alemania de Hitler. Entonces, hemos de entender la geopolítica de la época compleja, porque si ya veíamos cómo en junio del 36 Francia y Alemania no supieron a favor de quién se ponían en la guerra de España, porque a lo mejor los dos eran en el largo plazo enemigos, tenemos un Japón que ha mostrado cierta cercanía al régimen nazi de Hitler y que, sin embargo, tiene un conflicto con la Unión Soviética, un conflicto abierto, el de Kol, desde mayo del 39, y Hitler, su supuesto aliado, firma un acuerdo con su enemigo declarado, que es la Unión Soviética. Entonces, claro, en todos estos enredos, y sin duda el pacto Ribbentrop-Molotov es la culminación de todos los problemas de esta geopolítica previa a la Segunda Guerra Mundial. O sea, hoy parece que queda claro quién estaba en cada bando, pero en ese verano del 39 nadie sabía quién era realmente tu aliado y quién era tu enemigo. De ahí esa incapacidad por parte de las potencias europeas para tomar decisiones que nos pueden parecer que llegaron tarde, que fueron ineficientes, pero que sobre todo lo que nos están mostrando es la complejidad del momento. Claro, cuando uno estudia esos años 30 y sobre todo ese año 39, que es el más intenso, uno se pregunta, imagínate que hubiéramos tenido nuestro programa de Big One en libertad y Haru hubiera tenido aquí a sus tertulianos sentados cada día, ¿no? Cuando dijera, bueno, pues Hitler ha ocupado Bohemia, pues parece que Hitler es el malvado. Vale, pues que sepas que acaba la guerra en España y ha ganado Franco. Ah, pues a lo mejor no es el malvado. Oye, pero es que Mussolini ha ocupado Albania.
pues a lo mejor estos son los que tienen que ir a la buena. Fíjate que los soviéticos han atacado Japón. Hostia, qué cabrón los soviéticos, hay que ir a por los soviéticos. Pero es que los soviéticos acaban de firmar un pacto con Hitler. Ostras, ¿cómo lo resuelvo? O sea, el enredo geopolítico del año 39 es de una complejidad notable. Bien, porque claro, ya he citado varias veces ese pacto Molotov-Ribbentrop. Entremos en el contexto histórico de la Unión Soviética. La Unión Soviética que gobierna Stalin. Esa Unión Soviética que gobierna Stalin desde la muerte de Lenin y cuando Stalin ha comenzado a hacer sus purgas para quedarse como único dueño del poder y lanza esos programas económicos brutales de los planes quinquenales, donde él iba a conseguir hacer aumentar de manera notable la industrialización de la Unión Soviética. Pues bueno, estamos en el año 39, estamos ya en el tercer plan quinquenal y esto ha sido un fracaso. Pues bien, esa Unión Soviética de sus planes quinquenales sigue siendo, en esencia, un abastecedor de materias primas. Sigue teniendo necesidad de tecnología industrial. Y en esa primavera, comienzos de verano del año 1939, Stalin se sienta a negociar. Por un lado con Alemania. Ojo, ya ha acabado la guerra de España en abril del 39. Por tanto, ya no son enemigos en el campo de batalla. Así que no tiene ningún problema. Bueno, pues hemos perdido España. ¿Qué le vamos a hacer? Se diría Stalin. Se sienta a negociar con Alemania y se sienta a negociar con Francia y Gran Bretaña. Y la idea es, ¿quién ofrece más? Me voy a ir con el que ofrezca más. Y claro, hemos de ponernos en la piel de esa Francia y Gran Bretaña que han visto como Hitler iba creciendo sus ambiciones políticas. Renania, Austria, la República Checa. Pero ¿qué ocurre si consigue hacer un acuerdo con la Unión Soviética? Porque a lo mejor Francia y Gran Bretaña peleando contra Alemania tienen posibilidades. Pero si tiene que pelear además contra la Unión Soviética, la cosa está o no está. De nuevo, hemos de entender las dudas que eso supone. Y lo que va a suceder es que en esa negociación, en ese primer tratado económico, porque lo primero que se va a firmar es un tratado económico, al final Stalin va a considerar que es más interesante lo que le está ofreciendo el gobierno de Hitler que lo que le pueden ofrecer los gobiernos francés y británico. Y el 19 de agosto de 1979 se firma un acuerdo económico entre Alemania y la Unión Soviética de intercambio de tecnología a cambio de materias primas. Un acuerdo económico que se va a mantener en vigor hasta pocas horas antes de la Operación Barbarroja del verano del 41, cuando Alemania invadió la Unión Soviética. Esto es una cosa, bueno, es la guerra y decir simpático no deja de ser triste que sea la guerra, porque los últimos camiones que salen de la Unión Soviética con destino a Alemania, llevando recursos a Alemania, lo hicieron pocas horas antes de que los tanques alemanes cruzaran la frontera de la Unión Soviética para invadir la Unión Soviética. Entonces, en ese contexto de ese verano del 39, Stalin consideró que era más pertinente negociar un tratado económico con la Alemania de Hitler que con Francia o la Gran Bretaña. Y es que, de nuevo, la Segunda Guerra Mundial hizo extraños compañeros de cama que además se divorciaron el día siguiente de morir Hitler, que fue el bloque comunista encabezado por Stalin y las democracias liberales del mundo occidental. Entonces, coyunturalmente tuvieron que aliarse en su combate contra Hitler. Cuando acabaron con la Alemania nazi, se pusieron a pelear entre ellos en la famosa Guerra Fría, que habría de durar 4 décadas. Bueno, aquí está ese germen. Stalin considera que pactar con Francia y Gran Bretaña, pactar con Alemania, le da exactamente igual, todos son igual de enemigos para él. Y probablemente lo que consideraba es que si pactaba con Alemania y Alemania no la agredía y Alemania se dedicaba a combatir contra Francia y Gran Bretaña, pues le daría ocasión a él de seguir su plan de industrialización y a lo mejor de una mejor militarización de la Unión Soviética. De ahí que cerraron ese tratado económico con el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, que ya es un pacto militar. ¿Quiénes son estos caballeros? Pues Molotov era el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Un hombre que además Ribbentrop tiene una carrera militar y política diplomática mucho antes del régimen de Hitler, pero desde que Hitler se acerca al borde del poder, Ribbentrop rápidamente se vuelve un entusiasta de Hitler y le va a apoyar durante todo el proceso de subida al poder de Hitler, consolidación, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ribbentrop va a perder el visto bueno de Hitler tras la famosa Operación Valquiria, ¿saben? Cuando quieren cargarse a Hitler en el verano del 44, no porque Ribbentrop estuviera involucrado, al contrario, sino porque hubo diplomáticos que sí estuvieron involucrados y que Ribbentrop no fue capaz de detectarlos. Entonces Hitler le miró un poco mal. Pero ojo,
La demostración de que Ribbentrop estaba plenamente integrado en el gobierno nazi es que en los famosos juicios de Nuremberg, Ribbentrop fue juzgado, fue condenado y fue el primer nazi ejecutado como resultado de los juicios de Nuremberg. Enfrente Molotov. Molotov es un hombre de confianza de Stalin, que ha ido ocupando diferentes puestos en la jerarquía soviética a la sombra de Stalin, que va a ser su ministro de Asuntos Exteriores, un hombre de plena confianza de Stalin, a pesar de que en los últimos años de Stalin Molotov va a caer en desgracia. Esto nos recuerda un poco, y seguro que Jaro estará de acuerdo conmigo, en la situación de la Rusia actual, donde tenemos a Putin y su famoso Medvedev. Tenemos que Medvedev ha sido el hombre que ha utilizado para todo. Bueno, estuvo de hecho, ¿te Por acuerdas? eso fue presidente, o sea, fue Sí. primer ministro cuando Putin era presidente, fue presidente entonces Putin era primer ministro, pero ahora de repente Medvedev lo ha dejado a un lado. Ha dado una posición ahí secundaria. Pues a Molotov le pasó algo parecido en los ultimísimos años de Stalin. Con todo, cuando muere Stalin en el 53, en ese triunvirato que se queda a cargo del gobierno de la Unión Soviética, Melankov, Beria, también está Molotov. O sea, a pesar de que fue relativamente marginado por Stalin, Molotov logró recuperar la posición. Después Khrushchev se los comió a los tres, se cargó a Beria y marginó mucho más a los demás. Pero Molotov, hasta el último día de su vida, se mostró claramente stalinista. Es un personaje muy, muy curioso. Pues bueno, en Moscú, en esos 23 de agosto del 39, en presencia de Stalin, Molotov y Ribbentrop firman un pacto de no agresión. La Unión Soviética y Alemania no se van a enfrentar. Pacto que sabemos que Hitler se saltará en el verano del 41 con la Operación Barbarroja. Pero un pacto de no agresión que además tenía una letra pequeña, interesantísima, porque se confirma, uno, que Hitler va a atacar Polonia. Ya está, que lo sepas. Dos, que no va a ocupar toda Polonia porque hay una parte de Polonia que se va a entregar a los soviéticos. Tres, que además aprovechando los soviéticos van a poderse quedar con las repúblicas bálticas, en principio solamente Estonia y Letonia, pero después también será Lituania, y que se va a comer una parte de Rumanía, la Besarabia, bien, eso que hoy corresponde esencialmente con la República de Moldavia, ¿de acuerdo? Era un poquito más grande la Besarabia. Interesantísimo porque Hitler trata de tener el favor de Rumanía, pero bueno, aunque Rumanía es un buen aliado, no le importa quitarle un pedazo para regalárselo a este aliado coyuntural que es la Unión Soviética de Stalin en un momento dado. Para que veamos que Hitler es un hombre sin principios en absolutamente todo. O sea, no le importa andar apuñalando. O que me llevo bien con los japoneses, pero este pacto con los soviéticos a los japoneses va a sentar mal. Pues ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Que tengo una relación relativamente potable con Rumanía, pero les voy a quitar un pedazo a favor de los soviéticos. Pues sí, estas cosas pasan. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo funciona de esta manera. Entonces, el pacto germano-soviético de agosto del 39 causó un profundo impacto en todas las embajadas del mundo, diciendo, ¿pero por qué está negociando? O sea, si algo ha dejado claro Hitler desde que llegó al poder, es que está en contra de esa conspiración internacional judío-comunista y está pactando con el principal líder comunista. Bien, se han enfrentado a cara de perro en la Guerra Civil Española. Stalin tiene clarísimo que su peor enemigo es Hitler y pactan. Entonces, pongámonos en la piel de los estadistas de aquel verano del 39. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, cualquier manual que teníamos en la cabeza de cuáles son las reglas de geopolítica salta por los aires con ese pacto germano-soviético. Pero es que incluso pongámonos en la piel de los partidos comunistas, ¿vale?, en Europa Occidental. Los partidos comunistas que, ya digo, han contribuido en la guerra de España, han ido a luchar contra el fascismo en la guerra de España, han muerto en esa lucha contra el fascismo en la guerra de España y se encuentran que al cabo de 4 meses desde el final de la guerra de España, su principal líder ha pactado con Hitler. Entonces, ese es el contexto y el pacto germano-soviético es algo, claro, después hubo que, digamos, olvidarlo, porque al final Stalin fue un buen aliado de las democracias liberales para acabar con Hitler. Pero claro, en ese contexto es donde uno dice, ostras, cuando 9 días después Hitler ataca Polonia, es cuando los franceses y los británicos deciden declarar la guerra a Hitler, pero el presidente la declararon y sabemos que con mucha reticencia diciendo, bueno, a lo mejor era el momento. A lo mejor tenemos que haber eso declarado cuando militarizó Renania o cuando ocupó Austria. Pero es que ni siquiera este es el mejor momento, porque ha firmado un pacto con la Unión Soviética. Y un pacto que además, recordemos que invaden Polonia los alemanes el 1 de septiembre, pero es que el 16 de septiembre los soviéticos invaden la parte oriental de Polonia. Con lo que las potencias europeas que han declarado la guerra a Alemania se dan cuenta que en el famoso pacto germano-soviético
Hay una parte que es que los soviéticos van a apoyar a los alemanes para acabar con Polonia. Claro, ahí te pones en la piel de los políticos franceses y alemanes y ingleses y dices, ostras, ¿cuál es el paso siguiente a dar? Es que a lo mejor me meto en la guerra a lo bestia y resulta que me tengo que enfrentar no solamente con Hitler, sino con Stalin. O sea, ¿cuánta más letra pequeña hay en el pacto germano-soviético que no conocemos y que puede provocar que esto vaya mucho más lejos? Con lo que ha comenzado oficialmente en la historia real y nuestros libros de texto en la Segunda Guerra Mundial, con esa invasión que hace Hitler, que ordena Hitler de Polonia, recordemos, con un casus belli que se inventa de que soldados polacos han entrado a un puesto de radio en el lado alemán. Es una cosa que está muy mal organizada, ¿vale? Porque incluso tiene que haber muertos, tiene que haber algún muerto polaco, y entonces tienen polacos detenidos en campos de concentración alemanes y se los llevan drogados. Pero es una cosa muy curiosa porque la operación estaba prevista para 5 días antes de lo que fue y al final no se pone en marcha, tienen que esperar 5 días y a los pobres presos polacos los traen de acá para allá para ver qué hacen con ellos, hasta que al final sí que dejaron los cadáveres. Bien, o sea, esa obsesión por tener siempre un casus belli que justifique el conflicto bélico, pues bueno, se pone en marcha la Segunda Guerra Mundial, pero cuando la Unión Soviética ataca desde la parte oriental, entramos en eso que los franceses llamaron la drôle de guerre, ¿de acuerdo? La guerra de broma, porque lo que va a suceder es que más allá de 4 tiros que se intercambian en la frontera común que tienen Francia y Alemania, la famosa línea Maginot, no hay mucho más. Y aquí es muy interesante, recordemos que durante meses, porque Polonia terminan por ocuparla a comienzos de octubre, desde comienzos de octubre hasta abril del 40, cuando comienzan las operaciones en Noruega, no va a haber realmente un conflicto bélico abierto entre Francia, Gran Bretaña y Alemania. Con lo que podemos incluso llegar a contemplar la posibilidad de que la cabeza de un tipo como Chamberlain dijera, bueno, vale, hemos tenido que declarar la guerra por Polonia porque quedaba muy feo ya no declarar la guerra después de que este hombre se comprometió en Múnich a no hacer estas cosas. Pero a lo mejor si Hitler en febrero del 40 hubiera propuesto un tratado de paz, pues es muy posible que Chamberlain lo hubiera firmado sin mayor cuestión, ¿vale? O sea, Chamberlain estaba en esa política que conocemos también del deeply concern y dijo, bueno, pues sí estamos profundamente preocupados por lo que ha ocurrido en Polonia, pero si nos proponemos la paz. Porque además hemos de pensar que después de la invasión de Polonia, la siguiente operación militar que tenemos no es que Hitler se lance una campaña relámpago en no sabemos qué parte de Europa. Es que a finales de noviembre de 1939, quien abre un nuevo frente de batalla es Stalin. Y es Stalin atacando Finlandia. Una Finlandia que en el Tratado Germano-Soviético había quedado como parte de la esfera de influencia de los soviéticos. De modo que Stalin sí tenía ese derecho por parte de Hitler de continuar y atacar Finlandia. Y claro, el ataque a Finlandia, que además los finlandeses aguantaron bien el empujón, ¿de acuerdo? En el ataque a Finlandia, Francia y Gran Bretaña han declarado la guerra a Alemania. La Unión Soviética también ha atacado Polonia, pero Francia y Gran Bretaña no han declarado la guerra a la Unión Soviética. Se han quedado ahí. Claro, es cuestión de decir, ¿y hasta dónde vamos? Un mes después, o 2 meses después, la Unión Soviética ataca a Finlandia. Y Francia y Gran Bretaña se quedan diciendo, entonces, hay que declarar la guerra, hay que declarar la guerra. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Que es muy curioso, ya digo, cuando uno va siguiendo la cronología se da cuenta de decir, puede haber muchas indecisiones por parte de franceses y británicos, como diciendo, pero, claro, ¿por qué no voy a defender Finlandia como he defendido Polonia? Pero es que aquí está atacando los soviéticos, sí, porque los soviéticos han atacado en Polonia. Entonces, ¿cómo resolvemos esta encrucijada? La resolvieron los finlandeses, que aguantaron el tirón. Bien, es cierto que al final, cuando se firma el fin del conflicto, cuando se llega al fin de la conflagración entre soviéticos y finlandeses en marzo del 40, Finlandia cede una parte importante de su territorio y después, cuando Alemania invada la Unión Soviética, Finlandia aprovechará para tratar de recuperar ese territorio. Por cierto, una de las cosas, que además esto es muy conocido, que hicieron los soviéticos en Finlandia es que bombardearon una serie de posiciones. Y entonces Finlandia se quejó internacionalmente. Oiga, están ustedes bombardeando posiciones en algunos casos civiles. Y Molotov tuvo la cara dura de decir que ellos no estaban bombardeando, que ellos estaban enviando víveres, estaban enviando comida a las pobres gentes más allá del frente de batalla finlandeses para que se murieran. Y es entonces cuando los finlandeses respondieron con un arma que ya se había utilizado durante la Guerra Civil Española, esto de poner una mecha dentro de una botella
con un explosivo que es el cóctel Molotov. ¿Y por qué se llama Molotov? Porque cuando empezaron a arrojarlos, los finlandeses le dijeron a Molotov: tú nos envías comida, nosotros te enviamos bebida, te enviamos un cóctel. Bien, de ahí lo del cóctel Molotov. Pues bueno, se va a parar en marzo del 40 esa guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, que va a tener una consecuencia inesperada. Porque los finlandeses aguantaron el empuje, un país realmente pequeño, poco poblado y con escasos recursos militares, aguantaron el empuje del país más grande del mundo con uno de los ejércitos más poderosos. ¿Qué lección sacó Hitler de la guerra de invierno? Que los soviéticos eran los debiluchos. Y Hitler dijo: yo aquí todo temeroso de tener que pelear contra los soviéticos porque tengo la imagen de que esos tíos son de partida muchos, en un país muy grande con muchos recursos, y el primer conflicto importante que han tenido ellos solitos, que es la guerra de invierno contra Finlandia, lo han perdido. Ya digo, al final lo ganan por la cesión de territorio. Eso será lo que a la larga provoque que Hitler se atreva a la operación Barbarroja, porque se quedará con la idea de: el día que yo ataque a los soviéticos, esto se va a hundir en un tris. A partir de ese momento, ¿qué va a ocurrir? Pues, por un lado, esa guerra de broma de franceses y británicos que en gran medida no saben cómo actuar, sencillamente, uno, porque los frentes de batalla están lejos. O sea, el frente de batalla ha sido Polonia, que ya ha sido ocupada, y no más frente de batalla que esa línea Maginot entre Francia y la Gran Bretaña. Dos, se ha abierto una nueva conflagración, que es la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, donde no quieren intervenir porque tampoco quieren estar a malas con el otro gobierno totalitario, que es el de Stalin. De modo que, en principio, insisto, en la primavera del 40 podía haber terminado la Segunda Guerra Mundial si no fuera porque Hitler considera: uno, ni británicos ni franceses han reaccionado frente a todas las agresiones militares que yo he llevado a cabo, y la guerra de Polonia, aunque hayan sido 5 semanas, ha servido como un entrenamiento muy interesante para medir la calidad de mis tropas. Ojo, que en la guerra de Polonia funcionó mucho mejor la Wehrmacht, digamos el ejército tradicional alemán, que por ejemplo las divisiones SS. Las divisiones SS en Polonia no hicieron muy buen papel. Lo harían mucho mejor en las campañas de Países Bajos, Bélgica y Francia, ¿de acuerdo? Y dos, los soviéticos son más débiles de lo que yo pensaba. O sea, sí me puedo atrever, considera Hitler, a seguir adelante con mis campañas, porque si hubiera sido Stalin el que me hubiera traicionado, yo voy a traicionar a Stalin. Hitler lo tiene claro. Pero imagínate que hubiera sido Stalin quien me traiciona. Pues parece que después de lo de Finlandia, este hombre no va a hacer mucho más cosas, ¿vale? Porque no ha sido capaz. De modo que así me puedo atrever. Entonces, el siguiente paso es muy llamativo, porque el siguiente paso va a ser garantizarse el abastecimiento del hierro sueco de Suecia, y para ello quiso conquistar Dinamarca y Noruega para tener una especie de autopista abierta que le garantizase la llegada de ese hierro sueco. De modo que en abril del 40 Hitler se lanza a la conquista primero de Dinamarca, país que conquistó en unas pocas horas. Bien, es una cosa muy curiosa porque cuando el ejército alemán entra en Dinamarca, hubo unos cuantos daneses que llegaron a pensar que se estaba rodando una película. Porque claro, de repente vieron llegar aquellas tropas y dijeron: ¿y estos qué hacen por aquí? Si hay muertos, si hay una parte, sobre todo de la policía danesa, ni siquiera el ejército danés que se enfrentó al avance alemán, y van a morir una docena y media de daneses, pero la conquista es muy rápida. También es cierto que Hitler fue bastante respetuoso con los daneses, a los que consideraba racialmente muy cercanos a los alemanes, no con los judíos daneses, sí con los daneses. Y de ahí salta a Noruega, una operación que le va a demorar más que la conquista de Dinamarca, porque se lanza a comienzos de abril y va a perdurar hasta junio. O sea, vamos a tener ahí un par de meses para que Alemania conquiste Noruega, lo cual no deja de ser sorprendente, porque estamos viendo cómo Hitler se come los países en cuestión de semanas. Y curiosamente va a ser en Noruega, este abril de 1940, donde por primera vez se van a enfrentar cara a cara tropas británicas y francesas por un lado, tropas alemanas por otro. Ojo, que el caso de Noruega será realmente complicado, porque ya digo, la campaña noruega se va a mantener hasta junio del 40, se va a mantener incluso hasta la firma del armisticio tras la ocupación de Francia, hasta el punto de que van a caer en una extraña contradicción, y es que va a haber tropas francesas en Noruega que tras la firma del armisticio no puedan seguir combatiendo contra los alemanes en Noruega, y en algún caso incluso a lo mejor tenía que combatir contra sus aliados ingleses en Noruega, ¿vale? O sea, es una de las cosas más enrevesadas que hay. Claro, hemos llegado, por tanto, a abril del 40, y es ahí cuando por primera vez se van a enfrentar. Y a pesar de todo, de nuevo, la campaña noruega podía haber llegado a determinado punto en el que decir: bueno, pues hemos ocupado Noruega, firmamos un acuerdo. Claro,
hubo que invadir ya brutalmente Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, para que la Segunda Guerra Mundial entrara en la dinámica brutal que Hitler quería imprimir al conflicto. Pero es que lo que estamos viendo hasta aquí es que la ocupación de Polonia, la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia y las propias ocupaciones de Dinamarca y Noruega no se alejan mucho de todos esos enfrentamientos bélicos que habíamos visto desde el año 31. Manchukuo, Etiopía, Albania, Austria, la República Checa. O sea, parecía que continuamente estábamos en ese proceso. Esto es lo que nos tiene que llevar a entender por qué cuando ya se produce la invasión de Francia, que lo veremos en un próximo programa, si a ustedes les parece bien, Dunkerque y demás, aún hay gente en el gobierno británico, que no es Churchill, que se plantea la posibilidad de si a lo mejor la solución no es directamente firmar la paz en ese momento con Alemania y ya está. Porque todo pareciera que no ha sido más que una etapa, detrás de otra etapa, detrás de otra etapa, y recordando siempre quién es el peor enemigo, Alemania o la Unión Soviética. Y aquí es muy curioso porque Churchill terminó por elegir. Es peor enemigo Alemania. Cuando acabe con Alemania, me tendré que enfrentar a la Unión Soviética. Pero hoy, el peor enemigo es Alemania. Claro, tuvimos que llegar a una figura como Churchill para que por fin estas potencias, Gran Bretaña y Francia, tuvieran claro hacia dónde dirigir su estrategia de combate. Pero como ven, no es algo tan sencillo como el 1 de septiembre Alemania invade Polonia, no sabemos por qué los brutos de los dirigentes británicos y franceses no reaccionan antes y con más rapidez, sino porque el contexto bélico de esos años 30, desde la ocupación de Manchukuo hasta la conquista de Dinamarca, había sido lo suficientemente confuso como para que tener las ideas claras no era algo que saliera de forma tan evidente. Pues hasta aquí lo que yo quería compartirte hoy sobre esta singular comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que no es tan evidente como decir el 9 de septiembre. Sí, que llega Alemania, invade Claro, Polonia y ya está. y ya ¿no? está. Se lo reparte previamente con la ¿Ves URSS. la importancia de entender el contexto histórico y no quedarte solo con el titular? Desde luego, siempre es muy importante. Pues a ver, muchas gracias, Alberto, que estás hecho polvo, la verdad. Bueno, pero no importa. Se ha aguantado O sea, estoicamente. He aguantado estoicamente aquí en la trinchera, una auténtica trinchera, aunque sea intelectual, de Big One, porque además estoy encadenado a la mesa. Y Cano no me desencadena hasta que no terminemos el programa. Bien, de modo que ahora ya hemos terminado, ya hemos concluido, así que estamos bien. Ahora ya te soltamos, incluso te damos un poco de agua. Bien. En cualquier caso, recordarles, como siempre, agradecerles que nos hayan seguido hasta aquí. Hagan sus comentarios en este proceso que estamos viviendo en la Segunda Guerra Mundial. No lo hacemos todas las semanas para no agobiarles. A lo mejor ya están saturados y quieren que nos olvidemos de estas cosas y nos vayamos al mundo medieval, por ejemplo. Y, por supuesto, apoyen nuestras producciones haciéndose socios de Big One, porque es la mejor manera de que podamos seguir elaborando este trabajo. Y a todos ustedes les espero en una próxima edición de Pedazos de Historia.